A veces la medicina más potente no está en la farmacia, está guardada en un recuerdo. Carmen tenía 8 años cuando su abuela Elena le puso esa hoja de mango tibia sobre su rodilla raspada. El dolor se fue como por arte de magia. Pero Carmen creció, y con los años, ese momento se convirtió en solo un recuerdo bonito de la infancia. Hasta que a los 45, el dolor volvió. Pero esta vez, su abuela ya no estaba para ayudarla. Lo que Carmen no sabía es que esa hoja que parecía solo un mito familiar, hoy aparece en estudios científicos de universidades de todo el mundo. Y lo que descubrió cuando decidió probarla otra vez, cambió todo. Quédate hasta el final, porque podrías tener esta planta en tu patio y no conocer su verdadero poder. Esta historia podría cambiar la forma en que ves el dolor para siempre. Carmen Rodríguez vive en Medellín, Colombia. Trabaja como secretaria en una oficina y es madre de 2 hijas adolescentes. Durante años, su vida transcurrió normal, hasta que cumplió los 40. Primero fue un dolor leve en la espalda baja. Es por estar sentada tanto tiempo, pensó. Luego aparecieron las molestias en las rodillas al subir escaleras. Es la edad, se decía a sí misma. Pero cuando el dolor comenzó a aparecer en sus manos, especialmente en las mañanas, supo que algo no andaba bien. Su médico le diagnosticó artritis temprana y le recetó antiinflamatorios. Carmen salió de la consulta con una bolsa llena de medicamentos y la esperanza de que todo volvería a la normalidad. Pero después de 3 meses tomando religiosamente sus medicamentos, el dolor seguía ahí. Algunas mañanas era tan intenso que le costaba abrir los frascos del desayuno para sus hijas. Los fines de semana, cuando debería estar disfrutando en familia, se quedaba en casa porque caminar le dolía demasiado. ¿Esto va a ser así para siempre?, se preguntaba Carmen mientras miraba las pastillas que cada vez parecían menos efectivas. La frustración no era solo física, era emocional. Se sentía como si su propio cuerpo la hubiera traicionado. Fue en una de esas noches difíciles cuando, sin saber por qué, su mente viajó a la casa de su abuela Elena. A ese patio lleno de plantas donde pasó tantas tardes de su infancia. Y recordó algo que había olvidado por completo. Durante miles de años, nuestras abuelas fueron las primeras doctoras de la familia. No tenían títulos universitarios, pero poseían algo que muchas veces falta en la medicina moderna: tiempo, observación y la sabiduría acumulada de generaciones. La abuela Elena, como muchas mujeres de su generación nacida en los años 1920, creció en una época donde el médico más cercano estaba a horas de distancia. Si alguien se enfermaba, la familia dependía de los conocimientos transmitidos de madre a hija durante siglos. Elena conocía las plantas como si fueran viejas amigas. Sabía que la manzanilla calmaba el estómago, que el limoncillo bajaba la fiebre y que las hojas de mango tenían algo especial para el dolor. Carmen recordó vívidamente esa tarde cuando se lastimó la rodilla jugando en el patio. Su abuela tomó 3 hojas frescas del árbol de mango, las puso en una olla con agua caliente hasta que estuvieran tibias, y luego las colocó directamente sobre la piel lesionada. El alivio fue casi inmediato. ¿Cómo funcionaba?, se preguntaba Carmen ahora, 40 años después. En ese tiempo no importaba el cómo, solo importaba que funcionara. Y funcionaba no solo para ella, sino para todos los nietos, vecinos y conocidos que llegaban a casa de la abuela Elena con algún malestar. El cuerpo humano lleva milenios respondiendo a los compuestos naturales de las plantas. Mucho antes de que existieran los laboratorios farmacéuticos, las plantas ya contenían los principios activos que nuestro organismo reconoce y procesa de manera natural. Lo que nuestras abuelas no sabían es que estaban aplicando fitoterapia. No conocían palabras como flavonoides o polifenoles, pero sus manos sabias mezclaban exactamente las dosis que el cuerpo necesitaba. Carmen cerró el álbum de fotos y por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza ciega, sino la esperanza respaldada por décadas de resultados que había visto con sus propios ojos. Pero antes de llegar a ese punto de esperanza, Carmen cometió los mismos errores que millones de personas cometen cuando el dolor se vuelve crónico. Error número 1. Aumentar la dosis por su cuenta. Si una pastilla me alivia un poco, 2 me aliviarán el doble, pensó. Pero lo único que logró fue irritar su estómago y sentirse mareada durante todo el día. Error número 2. Evitar completamente el movimiento. Si me duele caminar, mejor me quedo quieta, se decía.
Pero la inactividad solo empeoró su rigidez matutina y debilitó sus músculos. Error número 3. Cancelar planes sociales una y otra vez. Sus amigas dejaron de invitarla porque siempre tenía una excusa. No puedo, me duele la espalda. Se convirtió en su frase más repetida. Llegó un punto en que Carmen se bañaba llorando. No solo por el dolor físico, sino por la frustración de sentirse prisionera en su propio cuerpo. Era como si hubiera perdido no solo su salud, sino también su personalidad alegre y enérgica de siempre. El 15 de octubre fue el cumpleaños de su hermana menor. Carmen tomó 3 analgésicos antes de ir a la celebración, se puso su mejor sonrisa y fingió estar perfecta durante 4 horas. Bailó, rió, abrazó a todos, pero por dentro contaba los minutos para poder volver a casa y desplomarse en su cama. Esa noche, cuando finalmente se quitó los zapatos y se sentó en el borde de su cama, sintió algo que nunca había experimentado. Miedo. Miedo de que esta fuera su nueva realidad para siempre. Miedo de convertirse en una carga para sus hijas. Miedo de perder su independencia poco a poco. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, en su pequeño jardín, había un árbol de mango que plantó años atrás recordando a su abuela. Durante todos estos meses de dolor, había pasado cientos de veces junto a ese árbol sin ni siquiera notarlo. Esa misma noche, incapaz de dormir por el dolor, Carmen bajó a la sala y abrió el baúl donde guardaba las fotos familiares. Ahí estaba, una foto borrosa pero clara de ella a los 8 años, sentada bajo el árbol de mango en casa de su abuela, con una sonrisa enorme y sin una sola preocupación en el mundo. Al ver esa foto, Carmen no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de nostalgia profunda. Recordó vívidamente esa sensación de seguridad que sentía en casa de su abuela, como si allí cualquier problema tuviera solución. Carmen se secó las lágrimas y por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de determinación. No podía seguir así. Tenía que intentar algo diferente, aunque fuera solo por curiosidad. Al día siguiente, mientras sus hijas estaban en el colegio, Carmen se sentó frente a la computadora y buscó hoja de mango para el dolor. Para su sorpresa, encontró decenas de artículos científicos, estudios de universidades en Brasil, India y Colombia, todos hablando de los compuestos antiinflamatorios presentes en las hojas de mango. Esa misma tarde, salió al jardín y recogió 3 hojas frescas del árbol de mango que había plantado años atrás. Las lavó cuidadosamente, las puso en una olla con agua caliente y esperó a que estuvieran tibias, tal como recordaba que hacía su abuela Elena. Con algo de nerviosismo, se recostó en la cama y colocó las hojas tibias sobre su espalda baja, cubriéndolas con una toalla. Cerró los ojos y esperó. Al principio no sintió nada, pero después de unos minutos, notó que el dolor comenzaba a disminuir. No desapareció por completo, pero era un alivio que no había sentido en meses. Repitió el remedio durante varios días. Poco a poco, las mañanas dejaron de ser una tortura. Volvió a subir las escaleras sin miedo y, lo más importante, recuperó la esperanza. Carmen no dejó de tomar sus medicamentos de golpe, pero empezó a hablar con su médico sobre lo que estaba haciendo. Compartió su experiencia con amigas y familiares, y muchas de ellas también recordaron remedios de sus propias abuelas. Hoy, la ciencia empieza a entender lo que nuestras abuelas sabían por instinto, que la naturaleza guarda secretos poderosos y que a veces la mejor medicina está más cerca de lo que pensamos. Miles de personas en todo el mundo están redescubriendo el valor de los remedios naturales, no como sustituto absoluto de la medicina moderna, sino como complemento para una vida más sana y equilibrada. Si tienes un árbol de mango en tu patio, o si tu abuela alguna vez te habló de remedios caseros, tal vez sea momento de mirar hacia atrás y redescubrir ese conocimiento. Consulta siempre con tu médico, pero no subestimes el poder de la tradición. Porque a veces la medicina más potente no está en la farmacia, está guardada en un recuerdo. Esa noche, al ver una foto antigua con su abuela en el jardín, recordó la hoja, y algo en su interior le pidió que lo intentara una vez más. No tenía nada que perder, y tal vez tenía mucho que ganar. Al día siguiente, Carmen se levantó antes del amanecer. No por el dolor esta vez, sino por una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Se dirigió descalza hacia su árbol de mango, y por primera vez en años, realmente lo observó. Recordó las palabras exactas de su abuela,
Las hojas más verdes y grandes, mi niña. Esas tienen más fuerza. Carmen seleccionó 5 hojas perfectas, las lavó con agua tibia y las llevó a su cocina. Puso agua a calentar en una olla pequeña, pero sin que llegara a hervir. Caliente como para bañar a un bebé, recordó que decía su abuela. Cuando el agua estuvo lista, sumergió las hojas por unos minutos hasta que se pusieron suaves y tibias. Con las manos temblorosas, no sabía si de frío matutino o de nervios, Carmen colocó la primera hoja tibia sobre su rodilla derecha. La sensación fue extraña. No era el frío artificial de las cremas analgésicas, sino un calor suave que parecía penetrar profundamente en su piel. Se sentó en su sillón favorito, con las hojas cubiertas por una toalla pequeña para mantener el calor, y esperó. Esto no va a funcionar, pensó. Soy una adulta de 45 años creyendo en cosas de niños. Pero algo la mantuvo ahí, quieta, durante 20 minutos completos. Durante esos 20 minutos, Carmen batalló consigo misma. Una parte de su mente, la parte educada y moderna, le decía que estaba perdiendo el tiempo, que debería ir al médico y pedir medicamentos más fuertes. Pero otra parte, una voz más silenciosa pero persistente, le susurraba: dale una oportunidad. Cuando se quitó las hojas y movió la rodilla, no sintió el pinchazo habitual. No era que el dolor hubiera desaparecido por completo, pero definitivamente algo había cambiado. Se atrevió a hacer una flexión completa de la pierna, luego otra, y otra más. Se levantó del sillón y caminó por su casa. Los primeros pasos fueron cautelosos, esperando el dolor familiar. Pero con cada paso, se sintió un poco más confiada. ¿Será posible?, se preguntó. Recordó que su abuela también preparaba té con las hojas. Puso a hervir agua limpia y agregó 2 hojas frescas. El aroma que se elevó de la taza la transportó inmediatamente a esas tardes en casa de su abuela, cuando el mundo parecía más simple y todos los problemas tenían solución. El sabor era ligeramente amargo, pero no desagradable. Mientras bebía lentamente, Carmen sintió algo que no experimentaba desde hacía meses: tranquilidad. No solo en su cuerpo, sino en su mente, como si cada sorbo le dijera que todo iba a estar bien. Durante la siguiente semana, Carmen repitió el ritual cada mañana: hojas tibias sobre las articulaciones que más le dolían y una taza de té de hojas de mango después del desayuno. Su familia notó el cambio antes que ella misma. «Mamá, te ves diferente», le dijo Sofía, su hija de 16 años. «Hace días que no te quejas de dolor». Carmen se dio cuenta de que era verdad. No solo se sentía mejor físicamente, sino que había recuperado esa energía matutina que creía perdida para siempre. Al final de la segunda semana, Carmen subió las escaleras de su edificio sin pensarlo 2 veces. Llegó al 4.º piso y se detuvo, sorprendida. Había subido 4 pisos sin dolor, sin jadeos excesivos, sin tener que detenerse a descansar. Esa noche se miró al espejo y vio algo que no había visto en mucho tiempo: su propia sonrisa. No una sonrisa forzada para tranquilizar a otros, sino una sonrisa genuina de satisfacción y esperanza renovada. Lo que Carmen no esperaba era que su transformación no pasaría desapercibida para quienes más la querían. Una mañana, mientras Carmen preparaba su ritual diario, Sofía se acercó a la cocina con curiosidad. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Carmen le explicó sobre las hojas de mango, esperando tal vez una sonrisa condescendiente o un comentario sobre remedios de viejas. Pero Sofía la sorprendió. «¿Te puedo ayudar? La semana pasada me dolió mucho la espalda después del entrenamiento de voleibol y las pastillas que me diste no me hicieron nada». Esa mañana, por primera vez, madre e hija compartieron el ritual. Carmen colocó las hojas tibias en su rodilla, mientras Sofía las puso en su espalda baja. Se sentaron juntas en el sofá, cubiertas con toallas, esperando. Durante esos 20 minutos de espera, hablaron como no lo habían hecho en meses, sin la televisión encendida, sin teléfonos celulares, sin prisas, solo madre e hija, compartiendo un momento de calma y cuidado mutuo. Cuando se quitaron las hojas, Sofía movió la espalda con sorpresa. «Mamá, se siente diferente, como más relajada». Carmen sintió una emoción diferente al alivio físico. La satisfacción de poder cuidar a su hija de la misma manera en que su abuela la había cuidado a ella. Desde ese día,
las mañanas de Carmen ya no fueron solitarias. Sofía comenzó a acompañarla en el ritual, especialmente después de sus entrenamientos deportivos. Y poco después, Valeria, su hija menor de 14 años, también se unió cuando tenía dolores menstruales. Lo que había comenzado como un acto desesperado de Carmen, se había convertido en un momento sagrado de conexión familiar. 3 generaciones de mujeres, la abuela Elena en el recuerdo, Carmen en el presente, y sus hijas construyendo su futuro, unidas por la misma sabiduría ancestral. Mientras Carmen y sus hijas disfrutaban de su nuevo ritual matutino, en laboratorios de todo el mundo, los científicos estaban confirmando lo que la abuela Elena ya sabía desde hacía décadas. En 2019, la Universidad Nacional de Colombia publicó un estudio que analizó los compuestos activos presentes en las hojas de mango. Los resultados fueron sorprendentes. Las hojas contienen más de 20 tipos diferentes de antioxidantes, incluyendo mangiferina, quercetina y ácido gálico. Pero lo más importante fue el descubrimiento de que estos compuestos trabajaban en sinergia. La mangiferina, por ejemplo, mostró propiedades antiinflamatorias potentes, mientras que los flavonoides ayudaban a reducir el estrés oxidativo en las articulaciones. El doctor Eduardo Palacios, especialista en medicina funcional en Bogotá, explica: lo fascinante de las hojas de mango es que contienen compuestos que actúan como inhibidores naturales de la inflamación, pero sin los efectos secundarios de los medicamentos sintéticos. Los medicamentos antiinflamatorios tradicionales bloquean enzimas específicas, pero pueden afectar el estómago, el hígado o los riñones. Los compuestos de las hojas de mango, en cambio, modulan la respuesta inflamatoria de manera más suave y natural. En 2001, investigadores de la Universidad de São Paulo en Brasil confirmaron estos hallazgos. Su estudio, publicado en el Journal of Ethnopharmacology, demostró que los extractos de hojas de mango reducían significativamente marcadores inflamatorios en pacientes con artritis leve. Un año después, la Universidad Autónoma de México reportó que el uso tópico de hojas de mango tibias aumentaba la circulación local y promovía la relajación muscular. Exactamente lo que Carmen había experimentado durante sus sesiones matutinas. La doctora María Fernanda Restrepo, reumatóloga del Hospital San Vicente en Medellín, comenta: hoy sabemos que la medicina integrativa, que combina tratamientos convencionales con terapias naturales bien estudiadas, ofrece los mejores resultados para el dolor crónico. Es importante aclarar que los remedios naturales no reemplazan el tratamiento médico convencional, especialmente en casos severos, pero sí pueden ser un complemento valioso cuando se usan correctamente y bajo supervisión profesional. Carmen decidió contarle a su médico sobre su experiencia con las hojas de mango. Esperaba escepticismo, pero su doctor la sorprendió. Carmen, si algo natural te está funcionando sin efectos secundarios y tus exámenes muestran mejoría, no hay razón para detenerlo. Los exámenes de sangre de Carmen, tomados 3 meses después de comenzar con las hojas de mango, mostraron una reducción significativa en sus marcadores de inflamación. Su proteína C reactiva había bajado de 8.2 a 3.1 y sus niveles de sedimentación globular también habían mejorado notablemente. 6 meses después de aquella madrugada desesperada, Carmen se sienta bajo su árbol de mango cada tarde. El dolor que una vez la controlaba ahora es apenas un susurro ocasional. Ha vuelto a caminar largas distancias, a jugar con sus hijas, a reír sin reservas. Pero lo más valioso que ha recuperado es la conexión con su herencia familiar. Ahora Carmen es quien enseña. Sin darse cuenta, se había convertido en lo que su abuela Elena fue en su tiempo, una sanadora de su comunidad. Cada mañana, las 3 mujeres de la familia se reúnen en la cocina para su ritual sagrado, fortaleciendo sus vínculos familiares. Gracias, abuela, susurra Carmen. Sabe que su abuela sigue cuidándola a través de la sabiduría transmitida, a través del amor que nunca muere. Carmen ha comenzado a escribir todo lo que recuerda. Sus hijas tendrán acceso a esta herencia invaluable. Hoy la ciencia lo confirma con estudios complejos, pero su abuela ya lo sabía desde siempre. Algunas verdades no necesitan ser demostradas en laboratorios. Quizá lo que buscas para sanar tu dolor está esperándote en tu memoria, en la sabiduría de quienes te amaron antes de que nacieras. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Tal vez la medicina que necesitan no esté en una farmacia, sino en un recuerdo familiar que creían olvidado.